Disculpen los problemas técnicos de hoy. Feliz y bendecida noche, bienvenido. Ahora sí iniciamos. Yaxibel, ¿me comentabas cómo te fue con la meditación de los guías espirituales? La primera vez que donde hablaba acerca de los guías sí fue como, bueno, mi personalidad es muy mental de repente y sí fue como de desconfianza. Las escuché y como que no logré conectar, pero la que fue así casi como en automático fue cuando decía que veía una luz a lo lejos y que la saludara. Esa fue así instantánea, y también el sentir pues el amor, el cariño y eso. Entonces ya, ahí como que ya me relajé. Ajá. Entonces, esa. De repente el hacer las preguntas para que me guíe acerca de algo que pregunté, este, pues sí fue como claro, pero a la vez fue confuso porque ya fue como, bueno, entonces era esta o es la combinación de ambas. Pero sí, la de la limpieza no la he hecho. Apenas los estaba escuchando, no había tenido la oportunidad de ponerme a escucharlos, pero eso todavía no la he hecho. Pero sí, normalmente me doy el tiempo o ya sea en la mañana al despertar o antes de dormir. Y si Qué puedo bueno, las dos, pues excelente. las dos. Qué bueno. Miren, una cosa ahorita que dicen que va con una de las clases, se recuerdan que habíamos quedado en que al final del módulo, por decir algo, como este módulo terminó, esta semana no habría clase, cosa de que el que vaya con una semana que no la haya terminado, se ponga al día, cosa de que no sientan, porque si hay algo que he observado en otras de las formaciones es que la gente cuando se atrasa con una es como que se queda ahí o se queda así, se comprende, y sigan avanzando que de repente en la videollamada hacemos como quien dice la actualización de que poco o mucho hagan algo, hacemos una activación. Y incluso, si cancelado el nombre de Jesús, pero si les llega a pasar que pasan y del módulo sentí que faltó 2 o 3 clases, sigan al siguiente módulo, lo que hacen es que hacen la meditación de como que voy a adquirir toda esa información y me doy por sentado que ya terminó el módulo. ¿Se comprende? ¿Sí? O sea, incluso si quedó algo pendiente, es como que energéticamente sentir que ya, esto lo cerré y inicio. Porque la formación está estructurada para que repetimos alguna de las informaciones desde otro punto de vista, ¿no? Se va repitiendo. Pero, por ejemplo, cuando vean lectura y sanación de los registros acásicos, volvemos a ver lo de los guías espirituales. Cuando vean canalización, vuelven a ver. ¿Sí se comprende? ¿Sí? Y así muchas de las cosas se va como que unas van complementando, pero otras se vuelven a ver desde otro punto de vista, por decirlo de alguna manera, o incluso la misma meditación y la hacen y ya tienen otro entendimiento del proceso porque ya han avanzado. Pero no se queden porque lo que nos mantiene, como decir, en la autolimitación, en la mente, no porque no lo hice completo, porque tenía que haberlo hecho, porque no. O sea, que escuché la clase, ya eso es la activación. Ya por lo menos lo hice una vez. Si falté la clase, bueno, la veré después, pero ya es la siguiente clase y voy a ir continuando, avanzando, avanzando. No quedarnos en que me faltó algo. Marla, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Te ha ido y te ha venido? Me ha ido y me ha venido. Sí, cuando estuvimos en, bueno, justificaciones, no, pero sí estuve en unas preguntas que me hacía y, y como que no me, cuando empezamos a hacer que sí o no, fue cuando quedamos en que yo me quedé en eso. Ajá. Hice mucho ejercicio y preguntando y haciendo preguntas y yo digo, me funcionó. De hecho, hice unas preguntas que yo quería hacer algo y me decía que no. Y hubo un momento en que lo fui a hacer y yo dije, pero bueno, si me está diciendo que no lo haga, ¿por qué yo voy a sobrepasar algo de que yo siento que ha sido así? Que no lo debo de hacer. Otra cosa que he descubierto, a pesar de mi falta de ejercicio, que he soñado muchas cosas de preguntas que yo me he hecho y las he soñado que me he sentado, yo digo, o sea, es lo que yo estoy preguntando. Eso sí me ha sorprendido. Yo voy a comentar siempre yo con mis comentarios así medio.
yo tenía a alguien, mi ex, yo tenía a alguien que yo decía que él era tan listo, tan noble, nunca me fue infiel. Y quieres que le cuenten algo, en muchas cosas que yo he preguntado, he descubierto, ¿cómo lo explico, Marcel? Como cuando recordé momentos donde lo vi que él tenía, que lo recuerdo, que venían a mi mente, y yo digo, ¿por qué yo vi todo eso y no me detuve a verlo? Y con un sueño que lo vi como si fuera pasando como por capítulo, como dice uno, ¿cómo explico? Vi todo, yo digo, no, yo me he sentido muy culpable, ¿verdad? Me había sentido muy culpable porque yo decía que muchas de esas cosas era por mi actitud. Y yo digo, no, fue yo tantas veces y dije, elijo no sentirme culpable, elijo soltar la culpa en mi vida de que eso llegó porque tenía que llegar a su final. Y supieras que hay muchas cosas que quiero hablarlas contigo, pues, pero es a raíz de todo esto y dije, es posible que yo haga mi pregunta, pero como no leo los ejercicios, pero sí me llega la información. En las clases que tuvimos, tú hiciste recordaste a todos dónde habíamos quedado. Y eso me ayudó mucho. Ahorita lo volviste a decir, les voy a dar un repaso de algo como para volverse a conectar y me ha funcionado, Marcelo. Qué bueno, qué bueno. Y ayer he querido hablar contigo y yo digo, ¿cómo le digo a Marcelo? Me va a decir, ¿has hecho el ejercicio? No le digo, pero se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Parla. Me colocó esto para que no me reconocieras, ¿oíste? Lo lograste, lo lograste. Pero de verdad que estoy sorprendida como he pedido. Hoy la luna, dije, Señor, quiero seguir conectando, te prometo que quiero hacer las cosas mejor, pero sí he descubierto muchas cosas. Qué bueno. Haciendo las preguntas antes de dormir. Exacto. Y ha funcionado. Qué bueno. Bueno, una de las cosas es aquí hacer referencia. No sé si Diego va a comentar cómo le ha ido, si Alejandro va a comentar. Si van a comentar. Una de las cosas es, justo antes de la reunión me llegaba, ¿no? Que es precisamente hablar de las infinitas formas. Sé que en la clase lo decimos, pero miren, no es lo mismo cuando ustedes ya tienen el camino recorrido, darse cuenta de todas las veces que estuvieron ahí. Y esto me conmueve en muchas cosas porque uno a lo largo de la vida en muchas oportunidades puede creer que está solo, pero nunca está solo. ¿Se comprende? Y el mismo ejercicio que tenemos con el yo superior es con los guías espirituales. De hecho, como decir, yo superior, lo que en la escuela enseñamos que es yo superior, es nuestro cuerpo de la sabiduría. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, energético, que lo veremos más cuando estemos en sanación energética. Tenemos un cuerpo mental que alberga lo emocional y lo mental, y tenemos el cuerpo de sabiduría. Y lo que somos es realmente, que es nuestro cuerpo de dicha, que es el ser, que es lo que realmente somos. Pero en el cuerpo de sabiduría es que estamos cuando nos conectamos con nuestro yo superior. O sea, es como que le bajo volumen, por decirlo le bajo volumen a la identidad física y estoy, o sea, en el cuerpo de la identidad física le bajo y estoy en el cuerpo de yo superior. Ya te doy la palabra, Alejandro. Entonces, es comprender que es imposible que estemos solos, o sea, siempre. Y me llegaba justo a hablar de eso, o sea, es que ni se imaginan las infinitas formas como el guía espiritual, o sea, como tu verdadero ser te habla, o sea, como tu yo superior te habla, entendiendo que nosotros somos nuestro yo superior, o sea, somos más yo superior que la identidad física que creíamos que éramos, ¿no? Entonces, que nuestra verdadera naturaleza se hace presente en todo. Ahora es ver a los guías también como partes de nuestra energía. Nosotros en unas aproximaciones vemos a los guías como que, por decir algo, la Madre María se nos expresa y es la Madre María, se nos puede el Maestro Jesús. De acuerdo al sistema de creencia pueden haber los ángeles, arcángeles, seres cósmicos, seres galácticos, si se comprende, pleiadianos, acturianos, o sea, N cantidad de formas como se presenta, pero sigue siendo nuestra esencia mostrándose. No es que estos seres no existan, es que están hechos a nuestra medida. Antes de encarnar, de acuerdo a la memoria que traemos, vamos a tener esa guía y asistencia
y de acuerdo al sistema de creencias que nosotros tenemos es que se van a aparecer los tipos de guías que vamos a manifestar en nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Pero sigue siendo la presencia de Dios en nosotros, manifestándose con diferentes rostros, porque la presencia está en todo, ¿se comprende? Y así como está en todos los humanos, está en todos los seres vivos, también está en todos esos seres que ya hemos acordado. Pueden, en un nivel más avanzado, comprender, incluso les puede pasar, que esto no es como para que se hagan ideas, pero puede pasar que literal esto es como un ser externo y resulta que es una encarnación pasada de ustedes. O sea, alguien que fue un maestro ascendido en tal es parte de su propia energía. ¿Bien? ¿No? Y esto no lo digo desde el aspecto del ego. Comprendan que todos, absolutamente todos tenemos esa capacidad. O sea, comprender, de repente hay pleiadianos, o sea, está ahí esa guía y asistencia y es porque una manifestación de mi energía está en otro sistema estelar y desde ese sistema estelar están pasando la información. ¿Se comprende? ¿Ves? Entonces, o sea, como que, y esto lo digo más como para que se deslastren del prejuicio, o sea, no se necesita un cerebro adicional, no se necesitan dones especiales, no, todos, porque para haber encarnado en el planeta Tierra tenemos que tener cierta maestría a nivel energético espiritual, porque aquí venimos a realizar el ser, cosa de que no lo hacen en muchos sistemas estelares. Aquí venimos a reconocer nuestra verdadera naturaleza, cosa que no lo hace ninguna otra especie en el planeta. Entonces, y digo porque muchas de las dificultades que se tienen para la hora de conectarse con los guías espirituales propios o de otra persona es el sentido de indignidad o de, no, es que yo pueda, no creo. Que sea tan fácil, no creo. Pues sí, porque es lo que realmente somos. ¿Sí se comprende? O sea, es lo más fácil que hay. Lo único que nos hace creer que no es el pensamiento de la identidad física. Pero es súper fácil cuando trascendemos ese sistema de creencias. Cuando sanamos eso. Que hoy una de las cosas que vamos a hacer precisamente es un proceso de activación como para abrir canal y entender que el canal está ahí. Lo que vamos es como cuando, ¿sabes? Cuando hay un sistema eléctrico que es como que si se fueran como las lucecitas de Navidad, por decirlo. Pueden estar ahí, pero están apagados y entonces en la medida en que uno enciende el sistema energético, se enciende todo y todos esos conductos de conexión con lo que realmente somos, como un arbolito. O sea, de una vez ese canal, pero comprender que todos, absolutamente todos tenemos la capacidad. En la medida en que fui madurando en el tiempo, o sea, en la medida en que fui comprendiendo, fue que me di cuenta que los guías siempre estuvieron ahí. O sea, que siempre, que uno nunca está solo, que siempre estuvo esa guía interna ahí, solo que no había apertura para recibir la información, no había apertura, ¿se comprende? Y eso lo van a ir viendo ustedes. Mira, puede incluso pasar en una meditación, que estás haciendo una meditación de introspección y te llega el recuerdo de tú viviendo una experiencia y cómo ese guía te estaba ayudando y tú no le estabas prestando atención. Y sentir por qué el impulso a querer hacer esto y era que me estaban avisando. Y esa comprensión les llega. ¿Ok? Otro punto tiene que ver, Alejandro, ahorita te digo, perdón, Diego, ahorita te doy la palabra. Otro punto es qué es lo que me parece también que de repente puede haber como que un bloqueo ahí cuando van a canalizar los guías. Por ejemplo, estoy hablando de que está el cuerpo de sabiduría. Y puede una persona, o sea, van a hacerle una sanación a alguien o se acerca a alguien o para ustedes mismos, se presenta una persona que ha trascendido, ¿bien? Que ha fallecido. Entonces, de repente hay gente que le tiene miedo porque es como que esto es un muerto, pero comprender que lo que muere es el cuerpo físico. Y por eso empecé a hablar de los cuerpos. O sea, lo que muere es el cuerpo físico, que está asociado a una identidad física. Entonces, hay veces que este ser, que es el cuerpo de sabiduría, o que es el cuerpo de dicha en el que todos somos uno, viene a dar un mensaje, pero vengo es con el cuerpo de sabiduría. No viene con el cuerpo físico, ni viene con el cuerpo mental.
viene con el cuerpo de sabiduría, viene como guía espiritual, ayudar a la persona que se quedó aquí a cerrar un proceso. ¿Se comprende? Pero no es esta es la que el que se murió, no, no, no. O sea, el que se murió fue el cuerpo físico, el cuerpo de sabiduría no muere. El cuerpo de sabiduría es eterno. Puede adoptar una forma si la persona es visual, pero si no, uno solo siente la energía. Por ejemplo, de repente, bueno, no, hay una persona que se quiere comunicar, tal, porque te está llegando telepáticamente, o sea, mentalmente, la información. Y puedes incluso percibir la edad de la persona, o sea, digo por la aproximación, puedes percibir el género, puedes percibir su contextura, todo, ¿no? Puedes también, algo muy marcado que tuviera en la identidad física, se puede manifestar, como que, bueno, me da a entender esto, me da a entender lo otro, se comprende, pero entiendan, o sea, deslástrense del miedo de que me estoy conectando con un muerto porque no es un muerto con lo que me estoy conectando. ¿Se comprendió? Ok, cuando es una energía lúgubre, porque sí puede pasar que alguien que falleció no venga como un guía espiritual, sino que venga como un alma atormentada. Ahí viene con el cuerpo mental, es el alma. Entonces, no sé si les he comentado a ustedes, lo digo en las formaciones, el alma es igual de ignorante que la identidad física. Mucha gente dice, voy a despertar mi alma, y no, ¿qué les digo? No, en serio, no. ¿Se comprende? Porque el alma está compuesta del cuerpo mental y del cuerpo emocional. Entonces, lo que tiene es información registrada de acuerdo a las percepciones que ha tenido la identidad física en N cantidad de encarnaciones. Y hemos hablado que así como nosotros tenemos esta identidad física y vemos la experiencia, cuando la vemos con la conciencia contraída, nos inventamos una película que cuando expandimos la conciencia vemos que no era como nosotros creíamos. Ahora imagínate, el alma viene con N cantidad que cualquiera puede tener, cientos de miles de vidas, con N cantidad de experiencias que todas se vieron con una conciencia contraída. O sea, es un saco de mentiras. ¿Se comprende? Entonces, al conectarme con esa alma que venga, primero, me puede decir la percepción. Puedo desde cuando estoy en neutralidad, mira, es que percibió tal cosa, pero en realidad eso no fue lo que pasó. Pero si estoy en neutralidad, si empiezo a sanarme yo, puedo ver la información que trae esto como alma y no me engancho en la memoria kármica de eso. Ahora, si yo tengo prejuicios, porque yo tengo procesos por sanar, en el momento en que esto se manifiesta, yo, pobrecito, ¿se comprende? Porque estoy desde el juicio, desde creer que algo es bueno o algo es malo. Bien. Entonces, eso bloquea la información. Otra forma como viene, que vamos a poner nuevamente es el alma, es que trascendió y no se elevó al plano que le corresponde. Entonces, está atrapado y quiere que lo ayude. Y como solo con tener la intención energética, que lo verán, con decir, pedir a San Miguel Arcángel que lo eleve al plano que le corresponde, siguiente punto, ya. O sea, no se necesita un cerebro adicional nuevamente, no se necesita nada. Puro la intención energética. O sea, lo que quiero que comprendan es eso, que solo con dar la intención de que lo eleven al plano que le corresponde, ya está elevado. ¿Ok? Bien. Que habrá algunos que tendrán como que por ley de conciencia, o sea, que vienen a hacer trabajo con personas que han trascendido y que no solo que están atracados, sino que necesitan decir un mensaje para poderse ir. Esa es otra forma. Ahí viene nuevamente en el cuerpo mental, no se ha elevado porque necesita cerrar un ciclo. No se va solo con que uno lo eleve al plano que lo corresponde. Digo uno por decir, con tener la intención, lo eleva yo superior, ¿no? Pero, entonces es como que ahí sí puede ser que se va a recibir un mensaje. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que si viene atormentada, lo que quiere es que lo saquen. ¿Bien? Y la energía se siente más o menos como, ¿saben? Como cuando uno llega a una casa tenebrosa,
o sea, una casa así que se le ve una energía muy, algo abandonado y se siente así como lúgubre, más o menos así se siente la energía de como que alguien que está atormentado, ¿no? O se puede sentir si, por ejemplo, si era porque se puede quedar atrapado por rabia, por resentimiento, miedo, culpa, vergüenza, se comprende, por una energía de baja frecuencia. Entonces pueden sentir la energía como pueden no sentir la energía. Solo que se hace presente y como les digo, lo elevan y ya está. ¿Ok? Bien. Bien, me dice Diego, ¿me iba a comentar algo? ¿O me iba a preguntar algo, Diego? A ver, Diego, ¿está ahí? A ver. ¿Será que me iba a decir era que se iba a salir? Porque no lo escucho. Bien, no. Ok. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? María. Feliz bendecida. Ya pensé que era que ibas a preguntar algo. Sí, sí, quiero preguntarte algo referente a ¿Sí? eso. Llegué un poquito tarde, mil disculpas, el Ah, tráfico. Eh, lo que alcancé a captar un poquito sobre los seres que se quedan aquí, que porque tienen que dar un mensaje o porque están atrapados por miedo o algo así, porque quedaron. A mí se me está presentando una situación con la energía de mamá, con su espíritu. ajá. Quizás ya te lo había comentado antes. Ya he recibido 3 mensajes de que tengo que, es como que quiere algo ella, pero no entiendo todavía bien qué es, que siga su legado o que yo tengo, primeramente sí, yo sé que yo tengo que aclarar unas situaciones con unos hermanos que ha quedado pendiente. Los mensajes han sido un poquito así de ese tipo, unos que yo tengo que arreglar la unión familiar, el primer mensaje también. El otro fue que sí tengo que hablar con mis hermanos para volver a hacer la unión de todos. Y el último que también apenas fue igual, que hay algo ahí que quiere que yo haga, pero no es... Ah, María, mira, y lo que me llega, ¿no? sí, Si te lo puedo decir aquí o te lo paso por privado. por privado, por favor. Ok. Y la otra situación es, como te había comentado antes, que había yo sentido su energía en mi casa. Entonces, sí, es Sí, eso lo pero que... mira, pero María, en el caso de ella no es que ella esté penando porque te viene a dar un mensaje. En el caso Ok, de ella se está manifestando como guía espiritual, guía espiritual. como guía Ok. espiritual, que es lo primero que Mía, expliqué, ¿ok? mía, Como guía espiritual. Viene a ayudarte en un proceso, ok. ¿ok? Así lo he estado sintiendo Sí, últimamente en mis meditaciones, que ella está aquí y mira, para y ayudarme. fíjate que una de las cosas es porque, bueno, la idea, una de las cosas es precisamente porque te ha costado recibir la información. Sí, Entonces, sí, y eso es a lo que estoy, a eso era lo que hablaba hace ratico precisamente, que ok. nuestro yo superior, o sea, nuestro cuerpo de sabiduría, nos conoce más que a nosotros mismos. Entonces, si a mí me cuesta recibir la información, puedo manifestar esa información a través de un familiar que haya trascendido. Ujú, ujú. Porque es la forma como yo me voy a sentir cómoda y como a mí se me va a hacer más fácil recibir la información. ¿Se Sí, comprende? sí, que la he estado Es, sintiendo, me ha estado hablando después del asiento, que me escucha yo despierto, pero como dices con los sueños, estoy pero está, pidiendo, pero porque tienes más apertura a escuchar a tu mamá que a escuchar a un guía espiritual que sea otro ser, un ser galáctico, un ser de otra cosa. ujú, ujú, Otra de las cosas, miren, y esto, disculpa que es algo personal, María, pero por ejemplo, porque si no nos dispersamos. O sea, como ujú, si de repente es otro guía, vamos a suponer, te aparece un guía hipergaláctico, ahí todo, te vengo con el mensaje, te quedas en lo galáctico ujú. y no escucho lo que realmente es. ¿Se comprende? Sí, Entonces, de la forma como me vas a prestar atención al mensaje, que es lo que es realmente importante, es que voy a venir con lo de tu mamá. Con lo de tu mamá no te pierdes en tu mamá, sino qué pasó mamá, qué me quieres decir. sí, ¿Sí se comprende?
porque es sí. la forma como tú puedes recibir más fácilmente el mensaje. Entonces, en eso quiero que sean conscientes, ¿no? Ujú, Que por eso es que es tan variado. O sea, miren, desde tótem, animales de poder, o sea, N cantidad de formas pueden tener los guías espirituales. Y todo viene ujú. representando nuestro cuerpo de sabiduría. Y todo viene siendo lo mismo. Una manifestación de nuestra propia energía guiándonos al camino correcto. Y miren que son diferentes formas que va a tener esos guías. ¿Se comprende? O sea, que no quiero decir que no van a existir manifestaciones distintas, no, son diferentes formas. Por ejemplo, yo ahorita no pregunto tanto, ¿no? Como que quién es o todo, pero a mí me pasó como decir, en este proceso era este guía, me iba a conectar y era este guía y ese guía me acompañaba en un tiempo. Y ya después de ahí, ya ese guía no era, venía otro guía y me decía lo que tenía que trabajarme, lo que tenía que hacer, lo que tenía que, como decir, en mi despertar, en mi propio trabajo personal, como que la salada que tenía que hacer diaria. ¿Se comprende? ¿No? Bueno, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y lo trabajo y por un tiempo y ya después, unos duraron más, otros duraron menos. Bien, pero siempre estaban ahí los guías. Pero nuevamente, una persona, por ejemplo, en mi caso, porque los escucho con claridad, ¿ok? Y está el clariconocimiento. Pero hay gente que puede no escuchar con claridad a los guías, pero los guías se expresan a través de personas del plano físico para darte el mensaje. Y eso no quiere decir que no sean los guías. A través de una canción, a través de una película. Por ejemplo, hoy estaban preguntando, creo que hoy ayer, estaban preguntando algo del grupo de Reiki, ¿no? Pero era de una información que habían visto como en sueños o algo así. Y una de las formas era que cuando yo no comprendía algo, yo le decía que me mostrara que, o sea, que me creara esa sincronía, pues que me mostrara dónde. Y aquello era abrir el Google y me aparecía la información. O en un video y te aparece la información, que era como para que comprendiera lo que me estaban queriendo decir. Porque otra cosa es que hablamos un lenguaje distinto, que por eso después más adelante vamos a ver lo que es la decodificación del lenguaje de la luz, porque ellos se expresan de una forma. Por eso es que hacen como metáforas, hacen parábolas, analogías, como para que nosotros, de acuerdo al sistema de creencia que tengamos, comprendamos el aprendizaje, o sea, comprendamos el mensaje que ellos nos están queriendo dar. ¿Bien? Porque tiene que ver con el sistema de creencia que tenemos, que tiene cada uno. Entonces, por eso es que cada mensaje es como que muy personal. Y, por ejemplo, cuando uno canaliza a los guías espirituales de otras personas, primero notarán o entenderán que antes de que venga la persona a pedir la guía y asistencia, ya el guía está aquí. O sea, no es algo así como que, ya va, me cuesta conectarme, es que parece que no está, imposible. El guía está primero que la persona. La energía del guía se hace presente primero como para que uno ya esté sintonizado con esa asistencia que se le va a dar a esa persona. Pero ese guía, la forma, así sea el guía de la persona, va a venir, también se va a adaptar al sistema de creencias que tenemos nosotros. ¿Sí se comprende? Entonces, por ejemplo, si yo tengo apertura a canalizar personas que han trascendido otros planos y es la forma como, por ejemplo, vamos a poner que le estoy canalizando una información a María, puede ser se va a manifestar como la mamá que ha trascendido. Pero si yo no tengo apertura, para mí va a ser un guía espiritual X. Se siente una energía femenina, pero no siento que es la mamá. ¿Se comprende? ¿Sí? Claro, hay, como decir, arquetipos, que esos arquetipos vienen marcados, como cuando les decía lo de la Madre María, el Maestro Jesús, o sea, hay estructuras arquetípicas, conciencias que se muestran tal cual son, independientemente del sistema de creencia que tenga uno, porque vienen a romper patrones. ¿Bien? Pero es algo que hemos acordado, o sea que mira, esto me va a hacer a mí cambiar la creencia. Fíjate que para mí esto no era posible y se mostró de esta forma. ¿Se comprende?
Sí puede salir del parámetro, sí, pero cuanta más apertura tengan ustedes a recibir los guías espirituales y a comunicarse con sus guías y con los guías de las otras personas, más diverso va a ser el estilo o el tipo de guía espiritual que canalizar. ¿Bien? Y como les decía, el lenguaje de la luz va porque le puede llegar percepción, pero también en la medida en que nosotros tenemos que mantener la mente pura, o sea, purificar la mente, y purificamos la mente haciéndonos sanación diaria, porque si no, llega la información, pero al pasar por mi filtro, al pasar por mi sistema de creencias, yo me invento una película y no, mira, ¿qué te digo? Que no era esto que yo pensaba. ¿Te comprendes? Por eso es lo importante de sanar todos los días. O sea, no puede ser que nosotros, ay, no, mira, yo voy a estar 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas haciendo sanaciones para otros, pero no me hago sanación para mí. No, no puede ser. O sea, sanarnos nosotros, porque es como nos vamos a convertir en ese instrumento de luz, o sea, en ese proceso, en esa canalización, que va a ser una canalización pura, que no va a tener prejuicios de mi sistema de creencias. ¿Bien? Ok, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. ¿No? ¿Todo claro? Ok, el siguiente punto es con respecto a... Ya va. Una de las cosas, fíjense que hace ratico lo dije, ¿no? Pero es como que hacer énfasis en que realmente nunca estuvimos solos. Nunca, 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 nunca. Y de repente más adelante se hace una meditación como para conectarse con la red de apoyo. O sea, insisto, es comprender que el cuerpo de sabiduría habita en mí y el cuerpo de sabiduría representa a mis guías espirituales. Siempre está ahí el cuerpo de sabiduría. ¿Ok? Imposible que estemos solos. Y cuanta más apertura tengamos a que, mira, solamente, por ejemplo, porque una de las formas es escucharlos, pero otra de las formas es pedir guía y asistencia. Y eso también es conexión con los guías. Pedir esas sincronías. Mira, te entrego esto, necesito que esto se me haga fácil, necesito, sí se comprende. Que nosotros nos podemos conectar con los guías a través de que me das información, que me das guía y asistencia, pero esa guía y asistencia también puede ser silenciosa. Por lo general es muy silenciosa, creando sincronías, allanando nuestro camino. Bien, entonces, importante que empiecen a trabajar con los guías, que empiecen a pedir su ayuda para todo, para cualquier proceso que tengan en su vida, pidan la ayuda de los guías. Que en la medida en que fortalecen esa conexión, así como lo decíamos con yo superior, en la medida en que van fortaleciendo esa conexión, pues se les hace mucho más fácil porque ya hay ese precedente de que ya sé que cuando le pido al guía, el guía está ahí para ayudarme. Eso va dejando una impregnación en nosotros que nos vamos a ir sintiendo cada vez más acompañados y se nos hace seguro de que sé que lo voy a decir y sé que me vas a escuchar porque está aquí siempre conmigo. ¿Ok? Bien. Ahora, el otro tiene que ver con defensa y protección energética. De repente no han terminado de ver la clase, pero esta es una de las cosas más importantes que pueden hacer, ¿no? Que ya sea que estén trabajando para otra persona o que vayan a hacer procesos de sanación diaria para ustedes, importante que ustedes creen, como decir, la higiene energética de sanar el espacio físico donde se encuentran, de sanar su campo todos los días. Si es posible, llegan a un lugar y voy a sanar el espacio físico de una vez. Con puro tener la intención energética está. Trabajar con el escudo de protección de San Miguel Arcángel, por ejemplo, en la noche es muy recomendable que antes de dormir uno establezca esa protección. A mí particularmente me gusta poner la espada y establecer el escudo de protección. Bien, como que para uno dormir sin tener ataques de ningún tipo. Duerme uno protegido y no hay ninguna intervención, por decirlo de alguna manera. Bien, y por supuesto también eso mismo lleva al día a día.
hay veces creemos que estando en la casa no necesitamos protección porque no estamos acostumbrados, pero en la medida en que llega un familiar, te abrazo, la energía que te traiga esa persona, si trae algo pegado, se nos puede pegar. ¿Bien? Y esto estoy hablando nosotros en una familia normal que no hay. Ahora, si estoy haciendo consultas para otra persona, pues por supuesto tiene que haber esa higiene energética de que entre cada sesión nosotros limpiemos nuestra energía, limpiemos el espacio físico para recibir a esta otra persona que llega. ¿Ok? Marcel, Ajá. mira, fíjate que ayer llegué a una casa, ¿no? Y me iba a quedar en una casa muy bonita, la cama, el cuarto muy bonito. Y llego al cuarto, me acosté y me empezó a picar el cuerpo. Y yo, bueno, que me volví a levantar, sacudí todo, yo estaba todo limpiecito y no podía, Marcel. Y resulta que vine y me levanté frente a la cama, empecé, no sé, se me ocurrió porque yo digo, no puedo dormir. Pedí permiso al espacio, le pedí a mis ángeles, o sea, no sé si hay algo aquí, porque, y después me dijeron que nadie dormía en ese cuarto porque escuchaban que cerraban la puerta, que abrían la puerta, y me lo dijeron fue en la mañana, pero sí, fíjate, sí dije, a ver, pido permiso al espacio, voy a dormir, me gusta el cuarto, por favor. Tú sabes que siempre con mi, así como ando de riéndome de las cosas, empecé, denme permiso, que no tengo ganas de dormir, no voy a hacer nada, me voy a dormir tranquilita. Me quedé dormida. Cuando me dijeron todo eso el otro día, que no, que ahí vemos que la señora que murió no sé dónde la vi, los muchachos, y yo así. Y yo, si me dicen eso, no duermo. Pero yo lo que digo es, ¿cómo se me ocurrió también pedir permiso? Porque de pronto estaba acostada y dije, no, voy a pedir. Es lo que tú estás hablando, pedir permiso como en el momento. Y logré dormir tranquila. Y no me asusté. Bueno, mira, Yo, wow. Bueno, permiso, ¿va puedo. a decir Alejandro algo? Sí, Alejandro y María. Pero voy ¿me a hacer una escuchan? referencia de, sí, Alejandro, voy a hacer una referencia de lo que dice Marla. Ok. Hay veces que cuando llegamos a un espacio físico, también hay veces que la persona ha trascendido y no se ha ido del espacio físico, pero ni siquiera se quiere ir. Tiene tanto apego al espacio físico que se quiere quedar ahí. ¿Se comprende? Bueno, esa era su casa y nunca logró dormir en ese cuarto porque él no quería quitar los closets. Ahora menos voy a ir a visitar eso porque yo no voy a dormir ahí. No puede ser. Bueno, Bueno. Alejandro, ¿qué me iba a decir? Bueno, buenas noches a todos y a usted. He tenido fallas técnicas y me ha costado bastante conectarme y recibir la información, pero bueno, ahí vamos. La semana pasada, ese es un comentario, yo siempre me protejo con una esfera de luz azul del amado Arcángel Miguel, pero no sé por qué la semana pasada yo pasé por un lugar y me puse a saludar a una amiga, que empezamos a hablar y hablar y hablar, y te cuento que después cuando yo me vengo a pie para mi casa, y a los 5 minutos de haber salido de ese local estaba como que si me hubiera drogado. Digo, bestia, ¿verdad que las energías de ahí estaban espantosas? Yo descuidado. Bueno, llegué a mi casa casi que traspié como borracho, así, tuve que llegar bañándome con sal y haciendo tratamiento porque si no, no duermo. Paso la noche en vela. Y otra cosa que tengo yo es que he tenido, quitándole poder y fuerza, es el hecho de cuando estoy meditando, me pasan 14,000 millones de pensamientos. Yo todas las mañanas hago los tratamientos del Mahachivaratri, hago el nuevo de conexión, de neutralidad, de conexión con unificación con el yo superior, ahora con el escudo de protección. Y a veces lo estoy haciendo y me empiezan a pasar un bojote de pensamiento, digo, ¿y hasta cuándo? Pues ya le bajo el volumen ya no hay dónde meter el botón, lo puse en una caja fuerte, le he hecho de todo y ahí mismo igualito, no, de verdad, me ha costado mucho esa parte de tratar de superar la parte de los pensamientos abrumadores que me llegan al momento. Pero ahí voy, paso a paso. Ok, mira Alejandro, una cosa, y cuando meditas expandes la conciencia. Sí, está igualito.
pero me pasa lo mismo siempre, siempre, siempre. Cuando hacemos la meditación con usted, Pero mira, Alejandro, no te preocupes, mira, una de las cosas que tienes que entender es que el pensamiento es un movimiento de la conciencia. Entonces, puede haber como una diarrea, ¿no? De sí, pensamiento, pero es porque para que se vaya purificando. Donde está la situación, si bien ponemos el de volumen para bajarle a la lógica, es más ese aspecto lógico mental, analítico. Cuando estamos en meditación, lo que tenemos es que volver a la atención. Llega el pensamiento y volvemos a la atención. El pensamiento, vuelvo a la atención. No me dejo ir por el pensamiento. O sea, el pensamiento puede salir, pero nosotros seguimos con la atención. ¿Sí se comprende? sí, Una forma práctica, o sea, relativamente fácil, es irse a la mente superior. Eso lo ven como en el módulo 4. Como decir aquí, y si tú subes, ¿te acuerdas que hemos trabajado con el centro de la cabeza? Un poquito más arriba y más atrás. Acá, o sea, digo acá porque lo tenemos al lado, es aquí más adentro, ¿no? ok, Está la mente superior o el chakra bindu. Y ahí literal se ve como que si los pensamientos pasaran volando. Y ahí es acceso al campo cuántico o a registros acásicos, si lo quieren poner como registros acásicos, ¿no? Entonces, al estar en la mente superior, y podemos todos los días, o sea, durante todo el día estar en la mente superior, es como que nos permite, es como estar en la presencia yo soy. O sea, es como estar como la conciencia testigo cuando estamos en la mente superior. Es una forma como que de desligarnos un poco. Porque nuevamente no se trata de los pensamientos, se trata de que el pensamiento te conecta, porque ahí literal viene el pensamiento que te llama la atención. No te va a venir algo que no te importe, no. Va a venir lo que llama tu atención, porque ese a lo que viene es a distraerte. Entonces, no se trata de luchar con el pensamiento, se trata de dejarlo pasar. Insisto, esto es más desde el aspecto más avanzado. No, nada. Puedo estar en la mente superior o puedo expandir la conciencia. De verdad, la idea es intentar expandir más. Te fijas en las meditaciones que estamos haciendo, como que dar esos saltos de expansión. Porque una de las cosas que yo noté gradualmente es que al mantener la conciencia expandida, era como que un momento que ya la mente se iba ralentizando, por decirlo de alguna manera. Ya la compulsión mental no era tanto. ¿Se comprende? O sea, eso va sí, gradual, sí. Mira, habrá unos que lo logren más fácilmente, sí. Habrá otros que les cueste un poquito más, también. Pero nuevamente, ahí el pensamiento no se trata de reprimirlo, sino de dejarlo pasar. O sea, no existe. No existe. Porque se alimenta es de la atención. Y si le damos atención, prolifera. Si no le prestamos atención, mira que estás meditando y te llega el pensamiento y te distrae. Bien, ya sé, la próxima vez no me va a distraer, sigo. Ahí va, me vuelvo a la atención, me vuelvo a la atención, me vuelvo a la atención. ¿Sí se comprende? Ya. Puede ser que al principio me vaya, pero no importa, regreso. Tú puedes creer, no, pero es que siempre me voy. Eso es solamente un prejuicio. A nivel cerebral estás haciendo interconexiones. Antes te ibas y te perdías. Ya con que te vayas y te traigas de regreso, estás haciendo nuevas conexiones que cada vez te va a permitir más estar centrada en la atención y no desconectado. ¿Sí? Otro, por supuesto, es literal, así tenga la conciencia expandida, ser consciente de que estoy en el centro cardíaco. Porque ahí también hay conexión con todo lo que es el cosmos, ¿sí? Con el universo, con el ser. Entonces, puedo tener la conciencia expandida, pero soy consciente que estoy en el centro cardíaco, Ahí es un espacio de neutralidad y se nos ayuda, por lo menos, a disminuir un poco el ruido mental. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces estamos en meditación. Yo les digo que desde el centro cardíaco se expandan, pero al rato saquen cuenta que ustedes se han ido para la cabeza. ¿Sí se comprende? Y que la conciencia se mueve así, no se dan cuenta. ¿Sí? Yo creo que es en el módulo 7 que vemos ¿se acuerdan el que decimos dónde estoy?
Estoy aquí, estoy allá. ¿Dónde estoy? ¿Se ¿Dónde? acuerdan que este lo hacemos en este modo? El de para saber dónde estás. ¿Dónde estoy? A lo largo del día me pregunto dónde estoy y me doy cuenta si estoy aquí o si estoy en otra parte. ¿Sí se acuerdan de ese ejercicio? ¿Sí? Ok. Ahora, en el módulo 7, cuando vamos más avanzado, ahí es como que dónde estoy y me doy cuenta en qué parte estoy. Porque de acuerdo a la parte donde esté, es yo estoy en el pasado, yo estoy en el trabajo, yo estoy, ¿sí se comprende? Ahí se ve como que más profundo ese ejercicio en sí. Por lo general la gente, así como cuando anda en miedo, se baja, yo les puedo decir, insisto, que se expandan aquí en el centro cardíaco, pero se van a la mente. Y ahí es que se distrae. Si vuelven a que respiro y sigo expandida en el centro cardíaco, sigo expandida en el centro, llega un pensamiento, respiro, estoy expandida en el centro cardíaco, sigo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Eso es como entrenar, literal. Y el cerebro se entrena. Una de las bendiciones que tenemos con el cerebro humano es que todo lo aprende. O sea, así como cuando aprendimos a caminar, el que aprendió a montar bicicleta, van haciendo interconexiones. Y ya después eso es tu estado natural. ¿Se comprende, Alejandro? Entonces no te preocupes por eso. Sí. Ahora, ¿dónde está también el lenguaje? Vamos a que, como decir, te expandes y como que voy a deslastrar eso. Insisto, como que esto va a ir más lento, por decirlo, porque también comprender que si bien nosotros podemos ver ese sistema de creencia, ese pensamiento como atrapados en la Matrix, quedarnos como que me estoy inventando la película de lo que pasó y estoy con la idea de esto pudo haber pasado así, así o así, o me estoy preocupando por el futuro, eso es estar en el estado de ensoñación, pero también lo que va aflorando es memoria kármica. Y por eso es que es la recomendación de vivir con la conciencia expandida. Porque cuando una memoria kármica, ponte, hay memoria kármica que es súper inconsciente porque es de recuerdos de vidas pasadas, que es lo que más nos mueve de forma subconsciente, ¿no? Pero también hay memoria de esta encarnación. Entonces, como para darles un ejemplo que sea más tangible, hay una situación en la casa y resulta que ya sea con pareja, con hijos, fui a visitar a mamá, papá y se presenta una situación. Si tengo una herida de infancia, automáticamente se me dispara el programa. La conciencia va a aquel recuerdo donde me sentí de tal forma y vengo y proyecto aquí que es mentira. O sea, quizás eso no está pasando, pero yo me lo invento porque mi conciencia acaba de ir para allá y proyectó en esta situación este otro recuerdo que tenía. ¿Se comprende? Pero eso está aflorando es porque necesita sanación. Cuando yo vivo con la conciencia expandida, eso aflora, pero no le presto atención, ahí queda purificado. Ya eso se sanó. ¿Se comprende? No sé. Sí, sí, sí. A cada instante de nuestra vida está aflorando memoria kármica. A cada instante nos mueve la inconsciencia. ¿Ok? O sea, va saliendo. Entonces, por eso la importancia de vivo con la conciencia expandida, todo aquello sale, pero queda purificado. No me conecto con eso. A que, mira, salió, que es una de las cosas que yo hacía, ¿no? Que, por ejemplo, estaba en conexión y una de las herramientas que trabajaba era conexión con la energía cósmica y con la energía de la Tierra, ¿no? Entonces, en este caso no era que estaba expandida, sino con la rosa o con la espada de San Miguel Arcángel y durante todo el día, como que eso me lo fuera quitando. Por supuesto, es más fácil con la conciencia expandida. Esto es un nivel atrás, ¿no? Pero lo que yo digo es que en el transcurso del día, cuando había algo, daba la intención de que se liberara. Daba la intención porque no tenía en ese momento la conciencia expandida. Ahora que sé que no, es que al tener la conciencia expandida se libera y automáticamente se purifica. Es que ojalá que comprendieran, ojalá que hicieran el ISAI como quien dice de que va a llegar con que ustedes vivan expandiendo y que a cada instante respiro, expando la conciencia, respiro, expando la conciencia. Durante todo el día, cada 5 minutos, cada minuto que yo me acuerdo, expando la conciencia, expando la conciencia, expando la conciencia, expando la conciencia, cada rato, o sea,
A cada rato, a cada rato, a cada rato, eso pasa a ser su estado natural del ser. ¿Bien? Sí. Ok. María, ¿qué me iba a decir? Yo, Marcel. Ajá. Yo te quería comentar eso, regresando a lo de las energías energéticas, de cuando va a unos lugares. Yo iba a salir en un barco con unas personas y resulta que el primer momento en cuando yo entré sentí la energía súper pesada. Y resulta que el capitán prende la máquina y dice, vamos a salir en 15 minutos. Bueno, no. 15 minutos más tarde dice, no, no salimos porque algo está pasando y no podemos ir, se descompuso esto y eso es lo que está pasando. Ok. Entonces yo cuando llegué a casa, en la noche, me dormí. En la madrugada, bueno, para eso eran como, creo como las 6 de la mañana o algo así, cuando yo ya estaba despierta, pero no podía abrir mis ojos. Y yo sentía una energía, alguien que estaba a un lado de mí observándome. Dije yo, alguien está aquí, no puedo despertar. Pero yo la sentía enorme. Pero dije yo, ¿quién está aquí que no puedo despertar? Al final yo desperté, pero cuando desperté sentí nada más como que una ráfaga de viento, así literal. Cuando quise venir al refrigerador, mi refrigerador y el freezer y el congelador estaban descompuestos. Entonces algo como que dije yo, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues igual, ¿no? Me empecé a limpiar y a poner la protección del escudo, triple escudo de protección perenne, a Miguel Arcángel, y después sí hice una limpieza también aquí en el espacio. Establecimiento, claro, exacto. Entonces eso es como tú dices, puede ir uno, así en ciertos lugares se lo puede traer uno con uno. No es que se lo puede, es que se lo trae. Pero trae energía densa, oscura, lo que esté ahí, obviamente, pues todo como lo sentí yo en el establecimiento. Después me di cuenta que sí, que había muchas cosas. Ajá, pero claro, María, pero hay que ser consciente de esto, ¿no? Primero, sí. Una de las cosas que yo he aprendido en mi experiencia es, vamos a suponer llega alguien a tu casa y la persona trae las energías. ¿Ok? Otra cosa que he observado es que las energías llegan antes que la persona. ¿Ok? Por decirlo de alguna manera. Pero tú puedes, esta persona lo trajo, pero tú saliendo, si tú no vas protegida, si no tal, se te pegan cosas y tú las traes a la casa. ¿Ok? Se te pegan. Sí, sí. Sí se comprende, por ejemplo, cuando uno va a mercados, pero cuando va a cualquier lugar, se te puede pegar cualquier cosa si no tiene protección, ¿sí? Mira, es muy raro, o sea, si vamos a suponer una persona normal, que no tiene, como decir, hábito de tener higiene energética, de limpiarse, hacerse protección, es muy raro el que uno consiga que no tenga nada pegado. Es muy raro, casi todo el mundo tiene algo pegado. ¿Te comprende? O sea, es muy... ¿Por qué? Pero también se le puede pegar como decir, un desencarnado se le pega y puede estarse ahí, pero se me pega y después se le pega al otro, ¿se comprende? ¿Sí? Y va chupando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que de por sí, incluso la persona sin tener conciencia de tener higiene energética, cuando nos echamos un baño, o sea, cuando vamos a la ducha y nos bañamos, que nos lavamos el cabello, que es todo eso, ahí se está limpiando la energía. ¿Ok? Vamos y salimos y recibimos sol, ahí se está limpiando la energía. ¿Ok? Entonces, de una u otra forma, nos limpiamos. ¿Bien? ¿Ok? Pero ser consciente. También, por ejemplo, tú te puedes poner la protección. Bueno, me limpié, me puse la protección. Pero ves a una persona. Digo, esto creo que sí se los he comentado. Pero vas y la abrazas. Te estás conectando con esa persona. Y tú no estás como que tu energía no se me pegue. No. Tú la abrazo como somos uno. En ese momento se te puede pegar algo. O tú vas a visitar a un familiar y tú estás no solo llevando tu energía, sino como que recibir ese amor de esa persona, estás recibiendo la energía de la persona y esa energía representa lo que esté ahí establecido. ¿Sí se comprende? Entonces, hay que ser conscientes de eso. O sea, que puede pasar que nos pusimos la protección
Y, o sea, y eso fue algo en lo que yo medité mucho porque yo decía, coño, pero si yo me la puse, ¿por qué se me pegó? Y era que me mostraba, me llegaba el recuerdo de cuando desde mi intención energética había roto el escudo, por decirlo de alguna manera. ¿Se comprende? Por ejemplo, esto suena tonto, pero a mí me pasaba que yo ponía en la mañana el escudo, por eso fue que agarré la costumbre de ponerlo en la noche, porque yo lo voy a poner por todo el día, y era como que me pasó de la nada, de repente, que empezaba a tener, como decir, ataque o cierta situación, en la madrugada. Ponte, yo me paro a las 3:30 a meditar, pero entre la 1, las 2, ¿sí se comprende? Y entonces yo decía, bueno, pero si yo tenía el escudo, entonces ahí fue que me llegó por guía de asistencia, ponlo en la noche porque ya el día terminó. Si yo lo pongo, si yo me paro a las 3 de la mañana, me paro a la hora que me voy a parar y pongo el escudo por todo el día, ya a las 12 del mediodía ya terminó el día, por decirlo de alguna manera. Y es la intención energética lo que vale. Es a lo que me refiero. Entonces son sutilezas, son tonterías, pero energéticamente, como lo que interesa es la intención quita y la intención pone. Y nuevamente, cuando tú abrazas a un familiar que quieres, no estás pendiente de ya va que lo que tengas de baja frecuencia no se me pegue. ¿Sí? ¿Okay? Imagínate tú. Gracias. Pues, vamos a hacer como si fuera una activación con lo de los guías, que era lo que les decía que me había llegado temprano. Siéntense en una posición cómoda y cierren los ojos. Inhalen profundamente. Lleven toda su conciencia y su atención a su centro cardíaco. Inhalan y al exhalar se expanden en luz y amor. Se expanden más, más. Se expanden mucho más. Se expanden más, más, más. Se expanden mucho más. Es como si pudieran dar saltos de expansión de la conciencia hasta que se desvanezcan por completo. Expanden, se expanden. Vamos primero a disolver cualquier creencia, cualquier prejuicio con respecto a los guías. Cualquier percepción de autolimitación, todo lo que les pueda hacer creer, pensar, sentir o percibir que es difícil conectarse con los guías, tanto propios como de otras personas. Inhalan y permitan, se expanden hasta que se desvanezca por completo esa creencia, hasta que se disuelva por completo. Se expanden más, hasta que se desvanezca todo, se disuelva todo. Inhalen profundamente y sientan como un rayo que desciende y entra por su coronita. Sientan esa presencia de Dios fortaleciéndose. Sientan cómo se enciende ese cuerpo de sabiduría, cómo se restablecen todos esos filamentos de conexión con lo que es su verdadera naturaleza. Inhalan y sientan cómo con cada inhalación más de esa presencia ingresa, como rayos que impactan en todo el campo y encienden el vehículo de luz y los permite liberarse del estado de ensoñación, los permite liberarse de toda percepción de autolimitación, de todo lo que los haga creer, pensar, sentir o percibir que son solo ese cuerpo físico. Inhalen profundamente. Sientan cómo ingresa más y más de esa energía. Sientan cómo más de esa presencia ingresa en ustedes. Cómo desbloquea todos esos filamentos de conexión. Cómo empiezan a restablecer toda esa conexión con lo que
que es su naturaleza divina. Inhalen profundamente y permitan que ingrese más. Ahora envíen un saludo. Es como que elevan su conciencia al séptimo chakra y envían un saludo. Sientan esa presencia que los guía y que los acompaña. Sientan cómo están rodeados de toda esa luz y toda esa guía y asistencia. Inhalen profundamente y den esa intención de abrirse a recibir esa guía fácil, de forma fluida. De que cualquier prejuicio que había con respecto a recibir la guía y asistencia de los guías espirituales sea disuelta. Empiecen a sentir todo ese amor que sienten ellos por ustedes, todos esos guías que los han acompañado hasta este momento, todos esos guías que van a estar en su camino en el futuro. Toda esa sabiduría, todo ese amor, toda esa aceptación. Permítanse sentir todo ese amor. Permítanse aceptar toda esa guía y asistencia y liberar cualquier bloqueo que puedan tener, cualquier prejuicio con respecto a eso. Inhalen profundamente y abran los ojos. Ok, muy bien. Bueno, espero que les haya servido, que realmente hayan recibido ese, o sea, como que deslastrarse, dejar ir cualquier creencia porque entender que es solo una creencia. Cualquier prejuicio porque entender que es solo un prejuicio, que no nos estamos inventando una película. Como les dije al principio, es imposible que una persona no se comunique con los guías. Lo que pasa es que no saben que se comunican con los guías. Esa voz interior que hay ahí, cada vez que te animaste, cada vez que esa voz interior te impulsó a hacer algo positivo, eso eran los guías espirituales. No es la identidad física. ¿Te comprendes? ¿Ok? Entonces háganse conscientes de eso. De todas esas veces que de una u otra forma, es que más bien yo me puse a reforzarme mentalmente. Eso no es tu identidad física la que está haciendo eso. Es tus guías espirituales, tu yo superior, tu cuerpo de sabiduría, el que se está manifestando. Así como saben que, por ejemplo, cuando nosotros, bueno, no damos un ejemplo, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos como que una dicha, por ejemplo, el que ha podido ser padre es como que, o sea, son pequeñas cosas, pero que es unos instantes en los que uno explota de dicha, que es como si se olvidara que tiene un cuerpo, es como que si sintiera que es todo al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es vivir en el cuerpo de dicha, en el que no vemos separación entre uno y otro. Cuando abrazamos a un hijo, que abrazamos a un sobrino, que es como que nos fundimos en ese abrazo, eso es estar en el cuerpo de dicha. ¿Eh? Entonces, así como nosotros podemos estar en la identidad física, así también podemos estar en el cuerpo mental, también podemos estar en el cuerpo de sabiduría y en el cuerpo de dicha. Y en un instante vamos y venimos por esos cuerpos. Cuando hacemos lo de la expansión de la conciencia, lo que hacemos es restablecer esos conductos de conexión. Activamos memoria de luz, activamos ADN cósmico y vamos como que iluminando lo que es nuestro cuerpo de luz. Todo, y ya en la medida en que está completamente iluminado, ya vivimos más en el cuerpo de dicha. Ya vivimos más en el cuerpo de sabiduría en los momentos que sea el cuerpo de sabiduría. Muy bien. Sí. Bueno, ya saben que les queda esta semana para ponerse al día, el que le falte escuchar alguna de las clases. Y ya de aquí, pues, nos vemos. Aquí sería, ya va, la semana siguiente es clase, la otra de arriba, y después de las 2 clases es que vemos la videollamada. ¿Sí se comprende? ¿Sí? Vemos 2 clases del módulo 2 y ahí iniciamos con el módulo, perdón, vemos las 2 clases y ahí iniciamos con la videollamada del módulo 2. ¿Ok? Bueno. Excelente. Gracias por conectarse. Gracias, feliz noche. Y un abrazo. Gracias. Un abrazo, feliz noche para todos.